Muy bien, para analizar este tema hemos invitado al estudio de Noticias Capital al doctor Gustavo Salazar. Él es docente de la Universidad Javeriana y con maestría en Historia, en Ciencia Política y en Migraciones, Conflicto y Cohesión Social. Doctor Gustavo, muy buenas noches, bienvenido a Noticias Capital, ¿cómo vamos? Gracias, buenas noches por la invitación. Bueno, doctor, primero que todo, ¿cuál es la lectura que usted le da entonces a este informe? Lo primero que hay que entender es quién profiere el informe. El informe lo emite Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental con alto prestigio en el ámbito internacional, que es escuchada por gobiernos y diferentes partidos y políticos, tanto en Europa como en Norteamérica, en los países que tienen incidencia en el marco de políticas internacionales. Lo segundo es cuáles son las fuentes. Las fuentes no son exclusivamente los 40 testimonios o entrevistas que logra el equipo, sino cables de Wikileaks, fuentes oficiales que provienen de Fiscalía, y hay una serie de informes que son, por ejemplo, de Naciones Unidas. Es decir, que hay una multiplicidad de fuentes. Uno puede decir que hay un trabajo riguroso en términos de contraste de fuentes. Claro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura una investigación para rendir un informe como el que recibimos hoy? Esto es una cuestión de varios meses, sino de varios años por lo menos, e implica evidentemente que esta organización tuvo alianza o conexiones con otras organizaciones y entidades, tanto estatales como no estatales, en Colombia. Bueno, doctor, la preocupación más grande de estos altos mandos es si la Corte Penal Internacional puede llegar entonces a intervenir. Bien, ese es un punto importante. ¿Qué señala básicamente el informe? El informe está señalando algo que ya se había reiterado en el año 2012 por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el informe intermedio, y en ese informe intermedio había señalado que el gobierno tiene que prestar especial atención al caso de los falsos positivos en términos de la responsabilidad de los miembros de fuerza pública. Básicamente lo que trae a colación el informe de Human Rights Watch el día de hoy reitera, hace un poco hincapié sobre las brigadas que estaban inmiscuidas en ese informe, que son entre otras la Brigada Cuarta, la Brigada 16, la Brigada Novena, la Brigada Móvil 15, en la zona del Catatumbo y el norte de Santander, en donde se señala básicamente que el gran número de víctimas de falsos positivos no puede ser entendido como algo simplemente eventual, sino que, y aquí viene una de las anotaciones más importantes del informe, tiene que ser entendido como algo que sucedió con un plan y de manera consistente. Eso es una particular gravedad, ya lo ha señalado la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, cuando señala que hay elementos que indicarían que este tipo de eventos de falsos positivos, dado su número, 3.700 víctimas aproximadamente y 180 unidades tácticas relacionadas, tendrían elementos relacionados como crímenes de lesa humanidad, y eso implica que se reivindica la competencia de la Corte Penal Internacional, la imprescriptibilidad y la competencia a partir del año 2002. No debe ser casualidad que el periodo escogido por parte de Human Rights Watch sea 2002-2008, que no solo coincide con el periodo de Álvaro Uribe, sino que señala las competencias de la Corte Penal Internacional en materia de crímenes de lesa humanidad para Colombia, que es a partir del 1 de noviembre del 2002. Bueno, y hablando de este tema tan importante como es el tema de Álvaro Uribe Vélez en los falsos positivos, doctor, una constante del ex jefe de Estado y jefe de gobierno Álvaro Uribe Vélez, ahora senador de la República, era de pronto sacar o nombrar como embajadores o cuerpo diplomático a esos personajes que podrían llegar a ser investigados o que podían tener alguna incidencia en este tipo de problemas. Bueno, hay dos cosas que yo quería señalar antes de entrar a referir, por ejemplo, el puesto diplomático de Mario Montoya como embajador en República Dominicana. Y es el hecho de que hay que entender que los falsos positivos están relacionados con otras conductas delictuales. Básicamente, también hay que entender que mencionar los falsos positivos, y lo hace el informe de Human Rights Watch, está planteando la necesidad de reformar ciertas instancias disciplinarias o de justicia por parte de las Fuerzas Armadas y no atacando la institución. Es decir, que se entienda que sucedieron estos fenómenos, que hay aparatos organizados de poder, aparatos criminales dentro de las Fuerzas Armadas, no que sean unas fuerzas criminales, que es una cosa muy diferente. Hay que decir que son responsabilidades penales individuales. Lo que está diciendo es, eso es una forma de depurar las Fuerzas Armadas y de fortalecerlas. Ahora, lo que hizo de manera reiterada Álvaro Uribe Vélez durante su gobierno, nombrar en el campo diplomático al almirante Rodrigo Quiñones, a Mario Montoya, sindicado, quien se retira después de 2 meses que estalla el escándalo en el 2008, y 4 meses después es nombrado embajador en República Dominicana, o a Salvador Arana como cónsul en Chile, es
algo que indica una cierta gravedad o por lo menos una tolerancia o connivencia por parte del presidente en relación con aquellas personas señaladas como violadores de derechos humanos, en vez de facilitar y promover que este tipo de hechos se esclarezcan y que estas personas rindan cuenta ante la justicia y den su versión y apliquen, pues, se aplique la justicia de manera debida. Claro que sí. Bueno, podríamos pensar de pronto que este informe puede llegar a entrar a todo el tema de verdad, justicia y reparación en La Habana, Cuba, en estos momentos. Completamente. El hecho de que señale o que por lo menos se sugiera que son crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su informe de 2012 y que Human Rights Watch señale que son eventos que tienen un plan y método consistente, que básicamente lo que está diciendo es que tendrían elementos de carácter sistemático y generalizado, es decir, que podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Lo que le está planteando al gobierno le está subiendo el rasero a la negociación, es decir, lo que está diciendo es, no basta con que se reforme la justicia penal militar en el ámbito interno, no basta con que simplemente se negocien una serie de perdones recíprocos, tanto para fuerzas militares como para guerrillas, sino que hay que subir el nivel de exigencia. Lo que señalaba Alirio Uribe, me parece que es muy razonable, y Luis Guillermo Pérez, es que lo que se está diciendo es, hay unos delitos de particular gravedad, y esos delitos de particular gravedad necesitan una respuesta. La respuesta no puede ser simplemente impunidad, no puede ser simplemente una reforma que lleven a una amnistía real o ficticia, sino que debe haber una respuesta íntegra a las víctimas que plantee, por ejemplo, participación en una comisión de la verdad, por ejemplo, sí, algún tipo de vetting, es decir, de reformas institucionales y de inhibición de ocupar cargos públicos y, evidentemente, algún tipo de respuesta en términos de reparación. Claro, definitivamente. Pues doctor Gustavo Salazar, muchísimas gracias por ampliar entonces la información y un análisis completo de este informe que entrega la mañana de hoy la Human Rights Watch. Y es importante rectificar o hacer, digamos que mucho énfasis en que es una investigación muy completa, en que no solamente duraron meses, quizás años haciendo esta investigación, y que definitivamente es bastante grave lo que se encontró. Muchas gracias. Sí, señor.